Como ya vimos el versículo, se leyó Génesis 1:11 que dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. Si nosotros nos fijamos en el capítulo 1, están los fundamentos. Y nosotros podemos decir, yo ya me sé ese capítulo, me lo sé de memoria, pero cada vez que leemos algo más, vamos aprendiendo más. ¿Podemos sacar del versículo 1 de Génesis 1 algo? Oh, muchas enseñanzas. Si nos ponemos a investigar, vamos a encontrar demasiadas enseñanzas que no lo miramos así nosotros. Pues podemos decir, y otro punto principal es tener consistencia, que nosotros tenemos que ser consistentes en las cosas que hacemos. Por ejemplo, especialmente en las cosas que Dios ha revelado, ser consistentes. Podemos ver inconsistencias en el mundo, en los trabajos miramos inconsistencias de que tal vez no hay justicia, tratan a unas personas bien y a otras mal, aunque dicen todos somos iguales, pero ahí estamos viendo, ¿verdad?, que no hay consistencia. Entonces nosotros tenemos que tener consistencia en todo lo que encontramos, especialmente lo que Dios ha revelado. Y quisiera compartir esta cita para empezar, que nos dice que el lenguaje, esto está en el conflicto de los siglos, el lenguaje de la Biblia debe explicarse de acuerdo a su significado manifiesto. Quiere decir, lo que leamos ahí, así es. No es otra. A menos que, como dice, que no sea símbolo o figura, y Cristo prometió, también Jesús nos dijo, si alguno quisiere hacer su voluntad, sea la voluntad de Dios el Padre, conocerá de mi enseñanza si es de Dios. Si yo quiero hacer la voluntad de Dios, sabré que esto es la verdad. Si yo no quiero hacer esa verdad, voy a decir, esto no es verdad. Así dijo Jesús, tan simple, en Juan 7:17. Si queremos hacer la voluntad, entonces entenderemos cuál es la verdad. Si no la queremos hacer, vamos a decir, esto no es de Dios, no leamos, no veamos, etc. Si los hombres quisieran tan solo aceptar lo que la Biblia dice, no hubiera falsos maestros para alucinar y confundir las inteligencias, se realizaría una obra que alegraría a los ángeles y que traería el rebaño a Cristo, a miles y miles de almas actualmente sumidas en el error. Esta cita nos habla, pues, la importancia que es la Biblia, creerla, y lo importante que Dios nos dice a nosotros, y por eso nosotros nos basamos en un escrito está, así dice la Biblia. Y este tema, como estudio, es acerca de un principio. Un principio que tal vez todos lo conocemos, todos lo sabemos. Y este principio, vemos que nos dice que Dios instauró esta regla y esta ley en la creación que nos rodea por todas partes. En todos lados vamos a ver este principio. Y gobierna también cómo vivimos, la forma que nosotros interactuamos y vivimos y miramos en el mundo, también lo gobierna. Gobierna también cómo nosotros tomamos las decisiones que hacemos en nuestro diario vivir. Y la clave no solo para gobernar nuestras decisiones, sino también para comprender los elementos fundamentales del Evangelio. Si entendemos los principios que fueron puestos desde el principio, vamos a entender correctamente el Evangelio. ¿Y cuál es esta regla tan importante? Yo creo que todos la saben, ¿verdad? Todos la conocen. Y es en realidad es una ley, no es un mandamiento, sino que es una ley de la naturaleza. Y la base de la creación de Dios, porque Dios es Dios de orden y tiene reglas, tiene bases. Y nos dice aquí, lo encontramos aquí en estos versículos. Vamos a verlo, vamos a leer nuevamente. Dice, Génesis 1:11 dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. 12. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Ahí está el principio.
Y ese principio lo tenemos que conocer bien todos. Y si somos consistentes y conocemos ese principio, eso es el todo. Con eso tenemos ya muy bien aprendido. ¿Y cuál es el principio? ¿Alguien lo puede ver? Está en amarillo, pero en realidad el principio es que lo similar produce lo similar. O el género produce el similar género. Si es de una especie, producirá de la misma especie. Y ahí lo vemos en el versículo 20, en el 25, como él dijo, las aves según su especie, los animales según su especie. Entonces entendemos ese principio. Y todo es reproducido según su género. Y eso es algo que tenemos que tener. En el capítulo 1 de Génesis hay muchas verdades que nos ayudan a todo. Y verdades de Dios. Y es un profundo principio profundo, y ese también es un principio que está en el Evangelio. Lo encontramos en el Evangelio, que ahorita más vamos a ver cómo lo encontramos en el Evangelio. Pero, para ver más ese principio, por ejemplo, un granjero, ¿ustedes piensan que el granjero sabe lo que está sembrando? Si agarra semillas y está tirando, y le podemos ir a preguntar al granjero, ¿qué fruto, qué planta es esa? Y el granjero diga, no sé. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Cuidado con este granjero porque no sabe ni lo que está sembrando, ¿verdad? Pero el granjero nos va a decir, estos son tomates, esto es maíz. El granjero sabe lo que está sembrando con una semilla, lo sabe, ¿verdad? También el que cría perros, que tiene perros, está criando, se pone a criar perros, y cuando nacen los perritos no va a pensar que le van a hacer algo que él no conocía, que le vaya a salir un gato. No, él sabe que si está criando perros y de la misma clase, saldrá también de la misma clase. Y nosotros podemos ver ese principio en todos lugares. Vamos al zoológico o donde quiera que estamos nosotros, podemos ver animales, gatos, por ejemplo, o perros. Son los que más tenemos tal vez en nuestros hogares. Y miramos, y a veces esos gatos o esos perros tienen cría, tienen bebés, tienen perritos o gatitos, y al nacer, ¿será que son gatos o no son gatos? Sí son gatos, pero no actúan como gatos, no miaullan, no van y están escarbando o jugando, es más, ni se mueven. Pero vemos que si aplicamos este principio son gatos, son perros también. Y vemos que nosotros todos somos descendientes de este principio desde la creación, desde hace 6,000 años. Y esta regla se ha mantenido a través de los tiempos. No cambia. Dios no cambia. O se ha cambiado que ya de repente ya no va a salir de esta especie, sino que saldrá otra. No cambia. Todos somos parte de este principio. No ha cambiado nada. Nosotros seguimos siendo personas. Porque si Adán fue persona y empezó su descendencia, yo sigo siendo persona. Yo no he cambiado. Los seres humanos no han cambiado. Somos personas. Pero vemos que el pecado no alteró el principio. Entró el pecado, ese principio no fue alterado, pero trajo una perversión al nacer. El pecado trajo pérdida, no ganancia. ¿Qué es lo que perdió Adán? Pues la vida. Murió. ¿O Adán está vivo? No, él murió. Trajo una pérdida, todo eso perdió Adán. Si dejamos nosotros algo sin tocar, ¿qué es lo que pasaría si nosotros dejamos algo sin tocar? Podemos ver ahí las ruinas. Las ruinas no las dejaron, ya no las tocaron más, no las limpiaron, no le dieron mantenimiento. ¿Qué pasó? ¿Mejoró o empeoró? Empeoró, se destruyó.
todo eso. Si nosotros dejamos de hacer algo, tocar, se pierde. Las cosas no se mantienen en orden o limpio por sí solas, sino que se necesita un mantenimiento. Nunca nada por sí solo mejora, sino que debido al pecado todo empeora. Hemos llegado a las pérdidas, y eso es algo que vamos a aprender un poco. Hemos visto que Satanás sabe el principio que Dios dejó. Ahora Satanás dice, no es así. Sabemos que Satanás siempre lleva la contraria. Si es bueno, él dice, es malo. Si cualquier cosa, nosotros hemos aprendido que siempre hay dos, el bien y el mal. Y Satanás dice, tiene el contraste también. Él dice, no es así, dice. Y él inventó la teoría de la evolución, que dice que la acción y el comportamiento determina el tipo o el género. Leímos brevemente que según su especie, cada quien engendra según su especie, pero Satanás dice, no es así, eso no, para que no estemos pensando en Dios. Dice, la acción, si hace esta acción y se comporta de esta manera, entonces será lo que es. Un ejemplo, pueden decir, si una criatura de tierra anda en la tierra, pero de repente se va al agua, con el tiempo esa criatura le van a salir aletas, es más, se va a hacer pescado. De animalito va a hacerse pescado. Y ese es el engaño. Esa es la teoría de la evolución. Si hacemos algo, seremos algo. Y está en todos lados. Y son dos principios el que Dios dejó es un principio, y también este otro principio, el que Satanás propone. Dios dejó un principio que es la verdad, lo correcto, y Satanás dice, no es así, propone es diferente. ¿Para qué? Para confundir las mentes. Y es más, a todos nos enseñan de esa forma. Por eso vemos nosotros que esa idea extraña de que un burro eventualmente puede llegar a ser un mono, y un mono eventualmente puede llegar a ser un humano. Lo vemos, ¿por qué? Porque viene de Satanás, todo eso, la teoría de la evolución. Y eso vemos que la evolución está negando la creación, porque quiere decir que Dios no lo hizo, y no solo eso, sino que el principio importante que Dios dejó. ¿Y cuál es ese principio? Ya lo vimos. Lo semejante engendra lo semejante. Lo similar engendra lo similar. Y eso así es. Si nosotros entendemos ese principio, podemos ya terminar y nos vamos, ¿verdad? Y que no se nos vaya de nuestra mente, que jamás lo olvidemos esos principios. Ningún tipo o género puede cambiar. La única forma de ser de ese género es al nacer de ese género. Y este es el principio de los dos evangelios. El evangelio de Dios y el evangelio falso de Satanás. Si yo soy humano, ¿por qué? Porque yo nací de un humano. Ese es el principio que tenemos que ser, que tenemos que seguir nosotros. Como viene el árbol y la semilla, ¿cuál es primero? ¿El árbol o la semilla? ¿El ser o el hacer? ¿Somos o somos por el hacer? ¿O somos o hacemos? ¿Cómo es? Y eso nos lleva también, sabemos que Satanás siempre tiene sus engaños. Si han escuchado tal vez ese dilema filosófico de Plutarco, que dice, ¿el huevo o la gallina? Lo han escuchado mucho. Desde hace los primeros siglos viene ese dilema. Pero buscamos nosotros y vemos que el consenso científico dice que, y esto es lo que dice, podemos buscarlo ahí, ¿qué dice? El huevo vino primero, ya que el primer pollo verdadero nació de un huevo puesto por un antepasado protopollo. Eso lo encontramos. ¿Ese es el principio de Dios
¿O es el contrario principio? Vemos que dice que vino primero el huevo. Dios dice, primero sería el ave, según su especie. Pero Satanás dice, no, así no es. ¿Por qué? Porque nos confunde también en el Evangelio. Nos hace, pero ¿cómo vamos a entender el Evangelio de esa forma? Pero tenemos que saber que el árbol produce la semilla. ¿Será que cuando nace un bebé no es un humano? Porque no actúa como humano, no lee, no se pone a estudiar. Un bebé hace ruidos extraños, hace cosas. ¿Será que por eso no es un humano, sino que hasta que vaya a la escuela, entonces es un humano? Si vemos dónde ese principio va y cómo ese principio es alterado en el mundo y cómo Satanás quiere engañar a las personas solamente porque no miramos el principio, y Satanás fácilmente viene a cambiar esos principios diciendo que no es todavía. Él dice Satanás, no, todavía no es. Se tiene que juzgar primero cómo actúa y si también su comportamiento, esa es la teoría de la evolución, si actúa y se comporta, es como debe de ser. Lo hemos visto, ¿verdad? Lo vemos ahí. No se necesita recordarnos de ciertos ejemplos de eso, pero lo que hace a nosotros ser humanos es de que nacimos de un humano. Ese es el principio de Dios, ese es lo correcto. Lo que es primero antes de que se comporta como lo que es. O sea, somos porque somos, no porque hacemos. Nosotros no podemos cambiar lo que somos, solo porque nosotros nos comportemos como tal. Y vemos aquí, viendo el Eclesiastés 7:29, nos dice, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Adán fue hecho recto. ¿Por qué? Porque Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. Imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y el Salmo 92:15 nos dice, Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. En otras palabras, recto es igual a justicia. Dios hizo al hombre justo. Adán era justo porque lo creó a su imagen. ¿O será que Adán fue justo hasta que él actuó con justicia? Hasta que él hizo justicia, entonces es justo. No, él fue porque fue hecho, nos dice la Biblia. Y el árbol de la humanidad fue corrompido en su origen. ¿Por qué? Porque pecó. Adán fue hecho justo, pero entró el pecado, pecó. Y al entrar el pecado, pues entró la muerte y Adán perdió la vida. Y el pecado nos trae pérdida. Adán perdió su justicia. Él no podía dar justicia porque la perdió. Por mucho que él pudiera y buscara, la perdió. Él ya no tenía. Nos dice también Génesis 5:3 nos dice, y vivió Adán 130 años y engendró a un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. ¿A la semejanza de qué? Ya Adán ya no tenía justicia, ya era pecador. También Set tuvo que ser no justo, sino pecador también. Vemos ahí el principio va nos dando. Y porque Set también tenía esa pérdida, la pérdida de la justicia, de lo recto. Ya el ser humano ya no hay. Adán es el padre de la humanidad porque nos heredó eso. Y un versículo que no a todos les gusta, Romanos 5:19, que dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, ¿cuál fue ese hombre? Adán.
por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. ¿Muchos quiénes son? Son todos. Muchos pueden decir, no, yo no soy pecador, yo no peco. Pero si nacemos, somos pecadores, ese es el principio de Dios. Pero el otro principio del evangelio falso es, no, yo no hago nada malo, yo soy justo, ¿verdad? Todos somos pecadores porque somos relacionados con Adán, somos de la familia de Adán, somos de su descendencia. ¿Y qué nos hace pecadores? Lo que hacemos o porque nacimos de parte de descendencia de pecadores. Y eso es lo que nos hace por el nacer, no por lo que hacemos. No tiene nada que ver el que yo haga, sino el que soy. Pero cuando Adán se hizo un pecador, se desconectó de Dios. Y quien perdió la justicia. Entonces determina que el que pierde la justicia determina de qué clase de descendencia es. Si yo soy de descendencia de Adán, he perdido la justicia, es porque vengo de él. Y muchos piensan que solo hasta que pecamos entonces somos como Adán. Pero vemos que ese es el principio de la evolución que Satanás ha puesto, el contraste como siempre. Pero el versículo sigue diciendo, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Quién es ese uno? Jesús, el segundo Adán. Ahora, porque Jesús obedeció, ahora muchos serán constituidos justos. ¿Y cómo serán justos? No por lo que yo hago, sino que, ahí dice el versículo, por la obediencia que vino Jesús, obedeció. Por esa acción que Él hizo, ahora nosotros podemos llegar a ser justos. No hay nada que nosotros podamos hacer, no hay nada que yo diga, yo voy a hacer algo para ser justo. Jamás. No es de mí. Vemos que aquí nos habla de la familia. Este versículo nos está hablando de la familia que pertenecemos. No habla de acciones, sino una familia que le falta algo a esta familia, que necesita salvación, que necesita vida, que necesita rectitud. Y Jesús lo dijo de esta manera. Nos dice, en Juan 3:6 dijo Jesús, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Hemos visto el ejemplo, la historia que leemos ahí de Nicodemo, ¿verdad? Que se le dice, tendrás que renacer. Y él se hace el que no entiende y dice, ¿cómo voy a volver al vientre de mi madre? Pero Jesús está diciendo al principio, porque solamente se nace según el género. Si fuimos de Adán, somos de Adán. Pero si queremos ser de Jesús, tenemos que nacer de Jesús. Por eso dice, tendrás que renacer, le está diciendo. Es necesario a nosotros nacer de nuevo. Y ese es el principio que se estableció desde la creación. Lo que heredas hace quien eres. Heredamos la descendencia de Adán, pues somos de Adán, pecadores. Pero si heredamos la descendencia de Jesús, ¿somos qué? Somos justos, ¿verdad? Esa es la misma. Seamos consistentes en los principios, no les cambiemos. Que a veces queremos cambiar el principio y decir, oh no, en la religión es diferente. No. La Biblia, y lo leímos, ser consistentes, todo lo que nos dice la Biblia es así debe de ser. Dice 1 Corintios 15:45, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán alma viviente y el postrer Adán espíritu vivificante. Adán fue hecho alma viviente, sí, pero Jesús es espíritu vivificante, nos dice. O sea, un humano como nosotros, en nuestra completa condición, porque tiene los genes de María, humano, pero nacido de Dios también. ¿Por qué? Nacido del Espíritu. Por eso Él tiene
lo que el Espíritu da. Y esa es la legacía, esa heredad. Él fue hecho así para que nosotros fuésemos como Él. No cuando hacemos algo, que queremos hacer algo, yo voy a hacer algo, me voy a hacer justo, voy a ir a hacer tantas obras de bien, no es por hacer algo, sino cuando reconocemos nuestra necesidad y nacemos de nuevo, nacemos totalmente de nuevo, ya no somos ya el viejo hombre. Por eso el bautismo se entierra simbólicamente al hombre viejo de Adán y nace un hombre nuevo en Cristo Jesús. ¿Verdad que sí? ¿Lo entendemos? Si entendemos ese principio, no seremos engañados. Nunca se nos olvida ese principio, porque hay muchas falsas doctrinas que creemos, pero pongamos la prueba con los principios de Dios que Dios ha dejado, para ver si encaja o nos están diciendo mentiras. Los hijos no nacen, por ejemplo, los hijos no nacen por hacer algo, o nosotros hicimos algo para nacer. No, nosotros somos el producto de nuestros padres. Los padres tuvieron que hacer algo para que yo naciera. Similar, Jesús hizo algo, porque como dice, por la obediencia de uno es que viene la justicia. Yo no hago, mi Padre. Ahora, Jesús y todos los que seguimos a Jesús somos hijos de Él también. Ya no nuestro padre Adán, sino que ahora nuestro segundo Adán, Jesús. Ahora somos hijos de Jesús, porque Él hizo algo, obedeció, hizo justicia, ahora Él nos da la herencia a nosotros. No hay nada que nosotros hacemos, solamente es aceptar y creer las cosas por fe. Nosotros nacemos de nuevo cuando Cristo ha hecho algo por nosotros, cuando aceptamos esa salvación, cuando reconocemos de nuestra necesidad. Si yo no tengo necesidad, jamás voy a buscar ayuda. Pero si tengo necesidad, digo, bueno, yo soy pecador. Yo nací pecador. A veces hemos ido a obra misionera y decimos, yo no necesito. Yo estoy bien. Yo no tengo nada malo. Y muchos dicen así. Claro, porque esos principios que Satanás ha puesto desde niños nos están influenciando, nos dan en las escuelas, etcétera, y cuando llegamos lo ponemos tanto, lo tenemos en nuestra mente, que cuando viene a la religión decimos, no, yo ya soy, no necesito, yo soy. Pero no es así. Todos necesitamos de un Salvador. Y cuando nosotros lo reconocemos, Él entonces puede hacer y nos puede hacer hacer un nuevo nacimiento por lo que Él hizo. Y para terminamos con este versículo, Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios, ¿por qué? Por el Espíritu. Jesús fue hecho Espíritu vivificante, recordemos, da su Espíritu, ahora somos hijos de Dios por Jesús. Le abrimos el corazón, Jesús está tocando a la iglesia última, la Odisea, tocando. Quiero entrar en sus corazones, quiero estar ahí. Y le abrimos la puerta a Jesús, entra en nuestros corazones y Él da testimonio a nuestro espíritu, a nuestro ser, a nuestros pensamientos de que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios verdaderamente. Y si hijos, dice, también herederos. Yo ya no soy, el pecado entró y éramos herederos de la muerte. Pero ahora no, ahora yo he confiado en Cristo Jesús, ahora también soy heredero, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahí está muy clarito. Si nosotros aceptamos a Jesús verdaderamente, podemos llegar a ser como Él. Él no dijo algo que no vayamos a hacer. Sé pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Y ya vienen los estudiosos y le quieren, pero es que esto significa, ¿qué nos dice la Biblia? Tenemos que estudiar porque vendrán tiempos que cositas simples nos van a hacer titubear y cambiar lo que creemos.
¿Y cuál es el propósito de Satanás? Pues que nos perdamos. Especialmente cuando viene tiempo de prueba final, nuestra mente no está correctamente qué hacer, vamos a fácilmente llevarnos por donde digan los demás. Donde van todos, ahí iremos. Pero así no es el camino que Dios ha dejado. El camino que Jesús vino a dejar es el camino angosto. No el ancho, angosto, donde poquitos son los fieles, poquitos siguen, poquitos son valientes, porque este es camino para valientes, que quieran y digan yo. Así no es las cosas. En el tiempo final sabemos que habrá un sellamiento. ¿Y quiénes son los que tendrán ese sellamiento? Los que claman y gimen por las injusticias que suceden en el pueblo. Si nosotros somos valientes, lo vamos a hacer. Si nosotros todavía no tenemos la valentía, pero estamos en tiempo de gracia que podemos acrecentar esa valentía y representar la verdad y representar los principios, pero para eso tenemos que conocerlos. Si no los conocemos, escucharemos algo diferente y diremos, oh, así es, sí, qué bueno, vamos a hacerlo. Pero si los conocemos, decimos, oh, así no dice la Biblia. Tenemos que estudiar la palabra de Dios, es muy importante. Y no solamente eso, aceptar lo que leemos, lo aceptamos tal como es. No estar inventando que vamos a, esto significa aquí, que dice la Biblia, en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra y en el 7º descansó. Muchos pueden decir, oh, pero es que eso fueron días de miles de años, por eso es que tenemos millones de años, ¿verdad? No, 6 días dice la Biblia y en el 7º descansó, así es. Toda la Biblia es así. Si queremos tener la clave para estudiar la Biblia, en su contexto, como leímos al principio de la cita, en su contexto bíblico es la Biblia. Y de esa forma nosotros pues vamos a hacer la voluntad del Padre. Entonces, si obtuvimos este principio y lo valoramos, nos ayudará de mucho. ¿Para qué? Para nuestra salvación. Porque todo lo que está en la Biblia es para salvación. Toda la Biblia es inspirada y útil para redarguir, para instruir, para enseñar y para nuestra salvación. Toda. Leímos Génesis 1:11, pero no está hablando de nuestra salvación, ¿verdad? Porque si entendemos el principio, vamos a saber y conocer de la salvación. Entonces toda la Biblia es para nuestra salvación. No hay un versículo que diga, este no es para nuestra salvación, este no lo acepto, este sí, este no. Toda la Biblia, a la ley y al testimonio. Que Dios les bendiga.